Aquest any, en algunes de les sessions, no en totes, plantegem una pregunta que esperem que vosaltres ens la contesteu. Per aquesta és: at which point do you think your organization is about extracting value from data or execute your highest priority data project? D'acord? En quin punt de la maduresa estareu analitzant? Data at hand, vale? We still have to extract a lot of value of the data stored in our server and applications. Resposta 2, generate new internal data. We are not generating all internal data that we should, and that's our next priority. O punt 3, external data. We should acquire external data per aportar més valor, d'acord? El que heu de fer és entrar a la web amb el vostre telèfon, tauleta o portàtil en connexió, d'acord? Durant la sessió podeu anar votant, no cal que ho feu ara mateix, però si us oblideu de la pàgina, llavors cagada. I al final de la sessió veureu les respostes. Nosaltres avui veurem una mica com estem plantejant la innovació a dintre de les grans empreses i després veurem 3 casos d'èxit concrets, alguns tractant les dades internes, alguns aportant noves dades però que passen en el mateix lloc de treball i un tercer cas on afegim dades externes a l'organització. I el que volíem saber una mica dintre l'audiència és en quin punt estem com a prioritat dintre de l'ecosistema català. Doncs sense més dilació, dono pas a la primera de les xerrades i speaker, que és el Ramon Dalmases, el Big Data Lab Manager de CaixaBank. Quan vulguis. Molt bé. Gràcies, Marc. Bon día. Buenos días. Mi presentación va a versar sobre los retos a los que nos enfrentamos las organizaciones a la hora de desarrollar e implantar proyectos de Big Data. Antes de empezar, quería daros 2 pinceladas. Entiendo que todos debéis conocer CaixaBank. Creo que hay 2 datos muy relevantes. El primero es el número de clientes. Nosotros tenemos 15 millones de clientes, de los cuales 13 en España, lo cual nos da un volumen de información realmente brutal. Nos permite aplicar Big Data y sacar insight de nuestros clientes para tomar mejores acciones. Y en segundo lugar, recalcar, y esto es muy importante para toda la gente que trabajamos en CaixaBank, que somos una entidad con más de 110 años y con unos valores muy sólidos de calidad, confianza y, sobre todo, compromiso social. CaixaBank se fundó con el objetivo de dar acceso al sector financiero a los clientes más desfavorecidos y eso todavía está muy enraizado en nuestra cultura. Bien, para empezar, innovación. He buscado en el diccionario, en la Real Academia Española de la Lengua, qué es innovación. Dice, acción de innovar. Creación o modificación de un producto y su introducción en el mercado. Es poco precisa. Lo he buscado luego en un diccionario, en Internet Business Dictionary, Innovation, el proceso de trasladar una idea o invento a un bien o servicio que cree valor para el cliente o que esté dispuesto a pagar. Adicionalmente, comenta que esto tiene que ser económicamente factible y tiene que satisfacer un bien común, un bien a los clientes. ¿Por qué digo esto? Porque al final, si vemos proyectos de Big Data que tengan impacto en negocio, es un caso concreto de innovación. Entonces, voy a enfocar la presentación viendo qué hacen las empresas que innovan, en concreto las empresas que innovan en temas de Big Data. El ejemplo para mí paradigmático es Google. Google empieza en el año 98 creando el buscador. Y al cabo de 2 años, en el 2000, crea AdWords. El objetivo de AdWords era monetizar. El buscador por sí solo no monetizaba. Luego hay la crisis .com. Están unos años sin sacar productos, pero luego vemos que sacan varios productos que son gratuitos, que directamente no monetizan. ¿Por qué los sacan? Objetivo es obtener datos. Y esto es muy importante. Es decir, parte de la estrategia de Google es sacar productos que no vamos a monetizar directamente, pero me van a dar datos y voy a poder sacar luego modelos de negocio a partir de los datos. Nos gustaría ser como Google. Bien, vamos a empezar. He definido un framework, no es mío, de hecho este es de Microsoft, hay muchísimos marcos de ciclos de generación de proyectos, en concreto de Big Data. Empezamos por la definición del proyecto, luego extracción de datos.
desarrollo del modelo, que es seguramente donde se va a centrar parte de este congreso, la implantación y el seguimiento. Bien, empecemos con la definición del problema. La clave aquí, importante, es la definición del problema tiene que estar muy vinculada al negocio, tiene que tener relación clara con el negocio. Uno de los proyectos típicos que se hacen en banca y en cualquier, os diría casi empresa, es calcular el churn rate, ¿vale? Y podríamos hacer un modelo que me prediga el churn rate de los clientes. Bien, eso está muy bien, pero por sí solo esto no sirve de nada. O sea, ahora ya sé qué cliente tiene churn rate, pero ¿qué es lo que voy a hacer luego? ¿Podríamos hacer un modelo que me diga qué diferentes alternativas tengo para minimizar el churn rate? ¿O qué acciones vamos a tomar? Aunque no sepamos optimizarla, oye, a esta serie de clientes hay que tomar una serie de acciones. Lo digo porque si el objetivo es estrictamente modelizar el churn rate, no vamos a tener impacto. Pensemos mucho en esto. Y para hacer esto, yo os diría, involucrad a toda la organización. CaixaBank somos cerca de 40.000 empleados. Nosotros, desde nuestros despachos en las Torres Negras, podemos tener grandes ideas, pero os aseguro que si involucramos de verdad a los 35 o 40.000 empleados, van a salir muchas más ideas. Y esto es una tendencia que vemos en el mercado de las startups. Aquí tenéis una serie, siete ejemplos, hay muchísimos, de empresas que no hacen. O sea, Kaggle, supongo que conocéis, son concursos, yo pongo ahí un problema, entran data scientists y lo solucionan. Airbnb, alquiler de residencial, Uber, alquiler de transporte. Ninguna de estas empresas hace realmente Kaggle. Los empleados de Kaggle no hay nadie resolviendo algoritmos. Airbnb no tiene residencias en venta. Uber no tiene coches. ¿Qué es lo que han hecho? Han creado una plataforma. Una plataforma que permite a los usuarios entrar y demandar los servicios y a otro tipo distinto de usuarios ofrecer los servicios y monetizarlo. Pero lo que tienen de verdad es una plataforma capaz de atraer a las dos partes. Bien, si nosotros decimos que queremos que las ideas salgan de la organización y salgan de todos los empleados, tenemos que pensar también cómo hacer esto. Los empleados no nos van a dar las ideas porque sí. Tenemos que crear esta plataforma que nos lo permita hacer. Aquí hay, si me permitís, un pequeño. Dice, ¿y qué pasaría? Y ya sé que suena raro, suena tonto si habláramos con los empleados. Pues esta de verdad es la clave. Y la segunda es tenemos que evitar que nos pase esto, ¿no? Hablamos con los empleados, pero luego, no gracias, tenemos demasiado trabajo, no podemos utilizar las ideas. Bien, segunda fase de un proyecto de Big Data, extracción de datos. Aquí mi experiencia es que hay varios problemas. El primero es múltiples fuentes de datos. La organización, todas, hay muchas fuentes. El usuario las desconoce y entonces lo que tenemos son varios sistemas departamentales que cada cual se crea su copia de los datos en su sistema para luego analizarlos. Una vez he creado la copia, esos datos ya pasarán a ser antiguos. Ya no son los mismos que los originales. Los originales pueden ir cambiando y, por lo tanto, aquí los informes no sirven de nada. Y, finalmente, los breadlines. También hay siempre departamentos centralizados de Business Intelligence, pero si los empleados de la organización tienen que pedir a Business Intelligence que le dé los datos, ahí se generan unas colas. Por lo tanto, los datos los estamos dando tarde. Y, por lo tanto, ya no son útiles a los usuarios. Y ese es uno de los motivos por los que se generan silos departamentales. ¿Cuál es la solución? Yo diría en tres ámbitos. Nosotros trabajamos, ¿no? Que haya una fuente única, el famoso data pool o data lake. Pero para que esto sea útil tiene que estar muy claro, tiene que ser de acceso fácil, tiene que haber un diccionario de los datos. Todos los usuarios tienen que poder acceder. Nosotros tenemos miles de datos. Si no le damos una forma ahí, de manera que el usuario sepa qué datos necesita, no lo van a utilizar. ¿Vale? Y métricas, es decir, ¿cuál es el lifetime value de un cliente? Si cada cual define su propio lifetime value, cuando veamos diferentes informes no van a coincidir, pero cuando hagamos distintos proyectos van a intentar optimizar distintas métricas. ¿Cuál es la métrica que queremos utilizar? Eso tiene que estar definido y tiene que estar implementado. Obviamente, controles de calidad, las bases de datos, los sistemas son dinámicos y se van deteriorando.
Esa es una. Herramientas. El otro foco, dos tipos de herramientas yo diría. En CaixaBank tenemos varios data scientists muy potentes, pero si contratamos a Fernando Alonso y le damos un 600, no va a correr. Entonces necesitamos tener herramientas potentes y flexibles para que se pueda desarrollar su trabajo. Y ahí estamos hablando de gente muy creativa y, por lo tanto, flexibilidad a tope. Pero no son los únicos. También hay usuarios menos técnicos. Necesitamos herramientas más flexibles, no departamentales, desarrolladas centralizadamente, pero de acceso departamental, de acceso a estos datos centralizados, para que toda la organización lo utilice. Cuando empoderamos de verdad a los empleados, y son los empleados los que miran los datos, ellos son los que se hacen preguntas. Y a partir de ahí es de donde salen los insights importantes. Y a partir de ahí es donde pueden salir proyectos de Big Data que generen de verdad valor, porque solucionarán problemas concretos. Bien, generación de modelo. Generación de modelo, una parte muy relevante, la primera, es las métricas de negocio, ¿no? El otro día estábamos en un proyecto interno, al final el objetivo es hacer un matching entre clientes de CaixaBank y inmuebles que tenemos en nuestra cartera. Entonces, la métrica que se definió era una métrica de robustez del modelo, que está bien, seguramente tienes que tenerla. Pero ¿cómo luego vas al director de negocio inmobiliario y le dices que le has hecho un modelo que tiene un 83% de robustez? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo que queremos es vender más inmuebles. Entonces, la métrica tenemos que relacionarla con nuestro objetivo de negocio. Y luego, a partir de ahí, una vez que tenemos esa métrica, a lo mejor hay que bajarlo a métricas de robustez, pero lo primero es tener claro el objetivo. Generación de variables. Esto se pasa muy rápido por encima, siempre. Si nosotros cogemos ahora las transacciones de nuestros clientes en Caixa, esa información es difícilmente tratable. Y si lo ponemos en una máquina, vamos a sacar poco insight. Pero si generamos variables, a lo mejor de cuál es el gasto total o el gasto total segmentado por tipo de gasto. Pero eso quiere decir sumar transacciones. ¿Cuál es el ratio de ingresos versus gasto o el ahorro? Al final, esto, tener gente involucrada, que nunca me cansaré de decirlo, hay que involucrar a los usuarios, a la gente de negocio, que sabe cuáles son las variables relevantes, nos va a permitir generar estas variables. Y esto es lo que va a hacer que los modelos sean buenos. Es obviamente otra de las claves de generar proyectos de alto impacto. Y evaluación. Es muy tricky, no voy a entrar en esto, pero cuidado con los sistemas de evaluación. O sea, muchas veces estamos cometiendo overfitting cuando hacemos los modelos. Esto hay que vigilarlo. Y decimos, no, tenemos una muestra de 3 y una de train. La de entreno y la de... Si estamos haciendo decenas, a veces cientos de modelos, y seleccionamos el modelo que tiene mejor Gini o llámale X, con la muestra de test, por definición esa muestra de test ha entrado, porque la hemos utilizado muchísimas veces. Y por lo tanto, eso ya no nos detecta el overfitting. Necesitaríamos tener una tercera muestra, que solo entra al final. Bien, implantación. Implantación depende mucho del tipo de proyecto. Uy, voy muy mal de tiempo, tendré que acelerar. A la hora de desarrollar modelos, implantad, por favor, sistemas desde el primer día. Porque si ellos van a ser los que van a tener que implantar, si no nos vamos a encontrar problemas que deberíamos anticipar. ¿Vale? Y las últimas partes, documentación, formación y comunicación. Formación a los usuarios y comunicación interna de venta del proyecto. Si queremos que tenga impacto, tenemos que convencer a la organización del proyecto. Seguimiento, monitorización, aprendizaje. La clave, el mensaje que os quería transmitir aquí es que hay que tomar una decisión cuando estamos siguiendo un modelo. Y es, ¿lo mantenemos, lo modificamos, o pivotamos, o lo cancelamos? Y eso, una vez tomada la decisión, hay que aprender. ¿Qué ha pasado en el proceso que nos ha llevado a esta solución? Y si esto no lo hacemos, mal. Y hay que saber matar los proyectos. Si me permitís, para acabar, vuelvo a Google. ¿Cuál es una de las claves del éxito de Google? Que cuando proyectos, aquí hay unos cuantos ejemplos, Google Class, Google Waze, el iGoogle. Cuando un proyecto en Google no funciona, lo matas. Lo matan y no pasa nada. Si queremos tener proyectos de alto impacto, quiere decir que tenemos que tomar riesgos. Y tomar riesgos quiere decir que habrá proyectos que tiraremos adelante y no van a funcionar. Y no pasa nada. Si nos cargamos a la persona que ha liderado ese proyecto porque ha fracasado, vamos a conseguir que nadie tome riesgos. Y entonces no vamos a innovar. Vamos a tener mejoras marginales
en nuestra casa, pero eso no es lo que queremos. ¿Vale? Finalmente, ¿y qué pasa si no hacemos nada y esperamos que algo mágico pase? Pues no suele ser el caso. Entonces, en todo lo que hagamos, mejora continua. Hay que replanteárnoslo siempre. Yo aquí os he puesto un framework. Es un framework que en Caixa utilizamos. Tenemos un departamento de innovación que nos ayuda mucho en estos temas, departamentos de sistema. Pero este framework también vamos a ir actualizándolo. Siempre. Si no... Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Ramón. Tenemos tiempo para una preguntita. ¿Hay alguien en la audiencia que quiera hacer una pregunta al ponente? Encara no hem arrencat. Jo tengo una. Estás diciendo, tenéis un equipo potente de científicos de datos. Una de los retos o de las cosas, Alimar, que vemos en muchas de las empresas es esta comunicación realmente entre los científicos de datos y gente de negocio. Quería preguntar, ¿cuál es el mix de perfiles que vosotros tenéis en el lab o en los proyectos? Y si os habéis encontrado que esto es un reto o los científicos de CaixaBank son el unicornio que entienden de datos y entienden de negocio y no hay tal problema. Tengo que decir que casi son el unicornio, el equipo de científicos. Pero no, nosotros, el Big Data Lab es un equipo muy reducido, sería como las SEAL Forces del ejército americano, le llamo yo muy potente, pero son todos data scientists. Y eso solo nos sirve. Por eso hago tanto hincapié. En todos los proyectos siempre buscamos un sponsor, un cliente interno y trabajamos como si fuéramos una consultora. Y al final él es quien tiene que definir este objetivo, él es quien tiene que detectar la necesidad y nosotros trabajamos con él. Y al definir las métricas, por eso decía, la métrica tiene que ser útil para el cliente. Si no, el cliente que me compra el proyecto luego no queda satisfecho y no vamos a hacer otro. Siempre consideramos que somos como una startup dentro de Caixa, con una cuenta de resultados no explícita, y intentamos vender. Y ahí involucramos siempre hay gente de sistemas, siempre hay gente de negocio, y según el tipo de proyectos involucramos a usuarios finales. Todo el mix. Sí. Muy bien, pues muchas gracias, Ramón. Pues bueno, ahora que ya tenemos la receta del éxito para la innovación en datos, tenemos una pregunta. Sí, una pregunta. Y si la M y significa mega, millón, ¿por qué ponen millón de millones? Perdón, no he entendido la pregunta. ¿Dónde ponemos MM? Que la M mayúscula significa un millón, mega, es el símbolo de mega. Sí. Entonces, ¿por qué ponen dos M's juntas? ¿Dónde? Al inicio. Pues será un error en el slide. Sí, pero estamos de acuerdo, millones es M, mayúscula. Sí, usted con una sola M basta. Sí, correcto. Perdón, y una segunda pregunta para el moderador. ¿Y la Universidad Autónoma de Barcelona no está en aquella lista? No, es verdad que no hemos firmado un acuerdo de colaboración, aunque hablamos con algunos de los profesores, no se ha formalizado el acuerdo, aunque evidentemente estamos abiertos a hacerlo. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues decía, ahora que tenemos la receta del éxito en la innovación basada en datos, vamos a ver casos concretos de uso de cómo esto ha representado el impacto. Empezaremos con Natalia Fernández, Country Manager de Bolt Ibérica, cuando quieras. Muy bien. Gracias, Marc. Vale, pues yo lo que voy a hacer es explicarles el caso de uno de nuestros clientes, ¿no? Y el título de la ponencia me pareció divertido, pero en realidad veremos que al final realmente el título se adapta a lo que vamos a explicar, ¿no? Todos para uno y uno para todos, ¿no? ¿Y por qué este título? Pues ahora veremos cómo todos los departamentos o todas las áreas de una empresa pueden trabajar con una misma versión de la realidad, con un mismo dato, y cómo ese dato puede ser accesible para todas las áreas y departamentos de la empresa, ¿vale? Vale. Antes de nada, explicar qué es BOAR. No sé si los que están en la sala lo conocen o no,
Pero yo creo que es importante porque este elemento es el que nos va a permitir luego entender también qué es lo que hay detrás de este caso práctico, por qué tiene estas características. Boart somos una software vendor con la casa central está en Suiza y llevamos más de 20 años en el mercado desarrollando soluciones para el análisis de datos y la planificación. El producto que tenemos se llama Boart, igual que la empresa, y Boart en sí es una plataforma software que, como bien explica en esta frase, une Business Intelligence, Predictive Analytics y Performance Management en un único entorno integrado. Importante esta última parte de la frase, porque si bien es verdad que hay diferentes soluciones que nos permiten analizar datos, que nos permiten luego, una vez hemos analizado datos, tomar decisiones, hacer planificaciones, etc., con el caso de Boart lo tenemos todo dentro de la misma plataforma, ¿vale? ¿Y qué la hace especial aparte de este elemento? Pues el hecho de que sea un sistema interactivo, que los datos que pintamos en la pantalla, pues que podamos navegar con ellos, que podamos analizarlos desde diferentes ópticas, que puedan ser analizables por diferentes ópticas también, ¿no? No es lo mismo la visión que pueda tener una persona del departamento de marketing a la visión que pueda tener una persona del departamento de recursos humanos, operaciones, logística, etcétera, o finanzas, que esto generalmente tiene una visión, entre comillas, completamente distorsionada. ¿Vale? Entonces, por un lado eso, el que podamos navegar y analizar el dato. Por otro lado, el hecho de que tengamos el dato centralizado, que esto es súper importante, ¿no? El que podamos recoger datos, o bien que tenemos ya dentro de nuestra organización, o datos que vienen de fuera, o datos que vamos a generar, o datos que vamos a calcular, pero que al fin y al cabo están en el mismo sitio, ¿vale? En una misma punto de reunión. Y a partir de ahí, pues un poco enlazando también con lo que decía Ramón, que el usuario sea autónomo y sea capaz de poder analizar esos datos, mirarlos desde diferentes ópticas, en algunos casos, si quiere, poder hablar con el departamento de IT para definir el proyecto de reporting en sí, pero que luego, si quiere hacer pequeños cambios, pequeños ajustes, lo puede hacer de forma autónoma, ¿vale? Porque eso es lo que le va a permitir el sentirse cómodo con el sistema. Y luego, a partir de ahí, pues si ya que tenemos los datos dentro de una misma plataforma, lo que yo quiero es tomar decisiones. Muy bien, he entendido lo que me pasa, he entendido el comportamiento de mi cliente o he entendido este problema que tengo. A partir de aquí, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues poder simular diferentes escenarios, valorar diferentes posibilidades y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces, eso es lo que hace Boart, ¿vale? Y eso es lo que hizo ZF con Boart, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ya a explicar qué han hecho o cómo lo han enfocado. ¿Qué es ZF? No sé si la conocen. ZF es una multinacional alemana, es uno de los líderes en sistemas de transmisión y de chasis. Una facturación bastante elevada, ¿vale? Con 230 ubicaciones, diversas plantas, en varios países, con lo cual, pues bueno, digamos que el ecosistema de esta empresa es bastante diverso, ¿de acuerdo? A nivel lengua, a nivel cultural, a nivel necesidades dentro del reporting. Además, tiene otra característica que es una empresa que está en constante innovación, es una empresa que está evolucionando y creciendo de una forma muy rápida. Entonces, estos señores hace unos años se encontraron con una situación en la que tenían un sistema, una organización matricial, tenían reports que venían de diferentes fuentes, ¿vale? Todos ellos, eso sí, salían teóricamente del mismo sistema, que era SAP, pero cada departamento cogía esos datos de SAP, los pasaba a Excel, porque la herramienta de reporting por excelencia, no nos engañemos, es Excel, y nada que decir en contra de él, obviamente. Pero lo que ocurría es que luego este Excel, que yo, pues que imagínate que soy el departamento de logística, he cogido los datos de SAP, he hecho un report, cojo, lo envío a mi equipo o lo acaba llegando a finanzas, finanzas lo contrasta con su versión del análisis que ha hecho y no puede cruzar datos porque son hojas Excel separadas, incluso si el dato es el mismo, vamos bien, pero muchas veces ocurría que el dato no era el mismo, que partiendo del mismo dato llegábamos a conclusiones muy distintas, porque en el proceso del dato nos habíamos perdido algún elemento, ¿vale? Entonces, el proceso que ellos tenían era precisamente ese, cogían el dato de SAP,
hacían sus cálculos, lo enviaban por mail a los diferentes departamentos y entonces había alguien que estaba esperando que le llegase el report y a partir de aquí poder tomar sus decisiones, ¿vale? Esto era complejo, entonces lo que decidieron era buscar otro sistema que además les garantizara el que cada persona accedía a la parte de datos que tenía que tener acceso realmente, a la que tenía permiso. Entonces, lo que hicieron fue definir las diferentes divisiones, las diferentes business units de ZF, definieron cuáles eran los reports con los que estaban trabajando, ¿de acuerdo? Y cada una de estas business units pues, tenía una serie de departamentos, con lo cual lo que vemos aquí en este gráfico, en la parte de arriba y en la parte lateral, son los diferentes elementos, Excels o sistemas de reportings o PDFs, con los que ellos tenían que manejarse para llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, lo que dijeron, la decisión que tomaron fue de crear un único sistema de reporting que permitiera dar respuesta a todas estas necesidades. Como veréis, en una empresa de este tamaño, con el volumen de datos que ellos estaban manejando y con las idiosincrasias de cada uno de los departamentos y de las business units, era un proyecto, la verdad, que bastante challenging, ¿no? Era bastante importante. Entonces, lo primero que hicieron fue definir cuáles eran los objetivos que tenían que tener dentro de este proyecto. Entonces, el primero de todos, single point of truth, es decir, el mismo dato para todos, por favor, que todo el mundo esté viendo la misma versión del dato, que no haya versiones diferentes y que todos estemos en la misma página, ¿de acuerdo? A partir de ahí, la usabilidad, que sea un sistema o una forma de un sistema de reporting suficientemente sencillo para que todo el mundo se sienta cómodo, que a la hora de hacer la formación pues, sea prácticamente intuitivo y que la gente lo adopte y se lo quede y se lo haga propio, ¿vale? Al mismo tiempo, el que se pueda comparar, ¿no? Precisamente decíamos, yo tenía hojas Excel que me llegaban, quería analizar el mismo dato desde diferentes, que estaba contenido en diferentes hojas Excel y cruzarlo era muy complicado, ¿vale? Pues el que yo pudiera este dato poderlo analizar desde diferentes ópticas, ¿vale? Y pasar de un modelo push a un modelo pull, ¿vale? Es decir, que los reports están disponibles en algún sitio y yo accedo cuando quiero o cuando necesito a esa información, ¿de acuerdo? No cogieron y empezaron, es curioso porque esta empresa dedicó casi un año a definir exactamente qué quería. Y la verdad es que lo hicieron, yo creo que bastante acertada, de una forma bastante acertada. Primero estuvieron analizando cuáles eran los KPIs que ellos querían mirar, ¿vale? Es decir, importante, tengo datos, vale, perfecto, y de estos datos, ¿yo qué quiero analizar? Bueno, pues vamos a hacer el ejercicio de sacar una serie de indicadores que son los que yo voy a querer luego visualizar cuando saque mis reports, ¿vale? Al mismo tiempo voy a definir, como estamos hablando de una organización matricial, diferentes business units, muchas personas involucradas dentro del proceso, vamos a definir un proceso, un workflow, ¿de acuerdo? Y un workflow que a lo mejor es pues un workflow de aprobación, porque yo no miraré el dato hasta que tal persona no haya hecho tal cosa, ¿vale? Entonces, pues había un orden lógico y cada uno sabía en cada momento cuándo podía acceder al dato o cuándo debía hacer algo, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo era, bueno, ¿y cuántos reports vamos a hacer? Porque claro, aquí nos podemos tirar la vida haciendo reports, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue definir un motor de generación de reports, con lo cual era fácil. ¿Quieres un report nuevo? Accionas el motor, es como una máquina que va sacando reports, ¿vale? No es así de simple, pero bueno, intentemos pensar que sea algo así. Y al mismo tiempo desarrollaron un libro de estilo, por supuesto, porque luego nos encontramos que el report de marketing hace un estilo que luego no tiene nada que ver con el look and feel de la compañía. Bueno, pues también tuvieron en cuenta este tipo de cosas que parecen banales, pero que luego, al fin y al cabo, cuando ya tienes el report hecho, si lo quieres cambiar, ostras, es que el logo que has puesto no es correcto, o este color no es el adecuado. Pues eran cosas que hacían que luego los procesos fueran mucho más eficientes, ¿vale? Entonces,
el siguiente paso que hicieron fue implantarlo, es decir, bueno, ya sabemos, ya tenemos el motor de generación de repos, ya tenemos los KPIs, vamos a ir implantándolo. E hicieron una implantación progresiva. No fue una implantación de un Big Bang, ¿vale? No sé que yo tengo todos los repos y cuando los tengo disponibles te los pongo a disposición, sino que fue una implementación progresiva entre los diferentes departamentos y entre las diferentes business units. Por lo tanto, en este caso, estamos hablando de un proyecto largo. Como veis, en el centro está el MIS, ¿vale? Que era el módulo de reporting o el motor de reporting, que era lo que estaba unificando a toda la empresa. Y a partir de ahí definieron una tercera fase, que fue la de optimizar. ¿Por qué? Pues porque al fin y al cabo el sistema de reporting es un sistema vivo, es un sistema que yo hoy defino mis necesidades, pero dentro de 3 meses o de 6 meses o han cambiado mis necesidades o ha cambiado mi modelo de negocio. Entonces el sistema tiene que ser dinámico, tiene que ser ágil y tiene que adaptarse a lo que yo necesito. Y no puedo permitirme el lujo de tener un sistema rígido que no me permita adaptarme, ¿vale? Entonces, las conclusiones son que al final de todo este proceso consiguieron un proyecto que no solo servía para analizar datos, sino también para planificar, porque ya que tengo los datos dentro, perfecto, puedo tomar decisiones, que ese es el objetivo final de poder analizar datos, poder tomar decisiones informadas. El hecho de por qué decía que es para todos, pues porque no solo está implantado en área de recursos humanos o en área financiera, sino, como veis, hay proyectos tanto de BI como actualmente hay 7 diferentes aplicaciones desarrolladas con BOAR dentro de ZF y todas ellas giran en torno al mismo grupo de datos, pero cada uno veis que tienen funcionalidades completamente distintas. Otro aspecto importante era el hecho de poder contar historias con BOAR, ¿vale? Que los datos no sean solo analizar y ver el gráfico, sino que detrás yo pueda crear una historia. ¿De acuerdo? Y ya para finalizar, ¿qué lecciones han aprendido? Pues bueno, un poco enlazan con lo que explicaba el ponente anterior, ¿no? Que el proceso ha de ser un proceso que englobe a diferentes departamentos, desde el top management hasta los usuarios finales, que no hay que creer que esto es lo que quiere el usuario, sino que hay que preguntarle y hay que trabajar de forma estrecha con ellos, que hay que empezar, que aunque el proyecto que he descrito es un proyecto muy complejo, empezó de una forma muy sencilla y eso es lo que ha permitido luego crecer y evolucionar y hacer una implementación progresiva, ¿vale? Retos a los que se hicieron frente, pues a toda la política del cambio, ¿vale? A cambiar el sistema antiguo, las ruedas cuadradas, pues cambiarlas a ruedas realmente redondas que nos permitan evolucionar y realmente podemos decir que a día de hoy todos estos retos han sido superados y el proyecto sigue evolucionando, sigue creciendo, sigue vivo, porque al fin y al cabo son proyectos vivos, ¿vale? Pues eso es lo que quería explicarles. Muchas gracias, Natalia, por compartir estos detalles sobre estos procesos y proyectos clave de integración de datos y homogeneización en los diferentes departamentos. Me han avisado, dejaremos las preguntas para el final, pero vamos un poco mal de tiempo y así agilizar la sesión. Entonces, ahora daremos paso a Miquel Gumà, que es co-founder de Food Analytics, que nos comentará, ¿no?, cómo atraen nuevos datos a las organizaciones dentro de sus propios espacios. Quan vulguis. Perfecto, gracias, Marc. Bueno, pues en Food Analytics lo que nos dedicamos es a analizar la afluencia y el comportamiento de las personas en espacios físicos. Es decir, partiendo de la premisa de que todos llevamos un teléfono móvil en el bolsillo, lo que hacemos es coger señalizaciones que emiten esos teléfonos móviles, estos smartphones, procesarlas y medir presencias pues, en grandes espacios como pueden ser ciudades o barrios o parques o en espacios más pequeños como autobuses o tiendas, comercios. Todo buscando insights, nuevos indicadores, nueva información que permitan pues, impactar en los negocios de nuestros clientes, ¿vale? Hoy la presentación la focalizaremos a nuestra parte de retail, ese mundo del comercio, y cómo estamos aportando servicios y valor en ese campo. Fijaos que captamos datos de los teléfonos móviles, siempre datos anónimos, es decir, no tenemos identificación de usuario, solo comportamiento y trazable de los móviles que nosotros vemos, ¿no?
Una slide para dar un poco de visión de cuál es la situación de retail. Es un informe de PricewaterhouseCoopers de este año, el Total Retail 2017. Es un informe que van sacando cada año y solo 4 flashes de eso. Uno, la primera, las bolsas de compra, es a la pregunta de si usted va a ir a comprar una tienda física a la próxima semana. Fijaros que la tendencia en los últimos años no decrece. Es decir, la tendencia a ir a comprar al comercio físico sigue existiendo, solo que está incrementando mucho la interacción con el mundo online. Pero la gente sigue yendo y sigue teniendo la predisposición o la intención de ir a la tienda física. En cuanto a si usted tiene tendencia a comprar donde ya compra antes, la mayoría de gente dice que es fiel a los servicios y a las marcas a las que compra, eso ya se sabía y es un punto clave en retail. Y a las preguntas a inversores, a empresas de retail, ¿dónde van a invertir dinero? La primera respuesta es en nuevas experiencias en el punto de venta, en enriquecer la experiencia en el punto de venta físico. Segunda es impactar en el campo social, en el mundo de las redes sociales, impactar allí con la marca. La tercera es buscar una única visión omnicanal, un único punto de vista del cliente. Y referente a ese punto, el 80% de las empresas están abriendo o pensando en abrir acciones. Algunas ya están implementando y viendo primeros resultados, algunas lo están empezando a desplegar y otras lo tienen previsto hacer en los próximos 2 años. El informe, si alguien lo quiere descargar, es gratuito en Internet, se puede ver y da 10 áreas de inversión donde refuerza eso, impacto del mundo online y offline y cómo hay que conectar esos dos mundos y cómo activar sobre aquí la fidelización de los usuarios. ¿Y eso por qué? Porque el Customer Journey hoy, la experiencia de compra, si yo me voy a comprar unos zapatos, pues puedo tener una interacción en el móvil provocada por una publicidad, una acción de la marca. Esa interacción en el móvil me puede llevar a mirar en el e-commerce de una marca o una tienda concreta qué es la oferta del zapato que estoy buscando. Puedo tener interés en ir a la tienda a ver el zapato y probármelo, igual no encuentro el número y acabo volviendo al online y comprándolo allí. Al final, he tenido una experiencia omnicanal con la marca, pero si analizo por separado, he ido a una tienda, me he probado unos zapatos y no los he comprado. Penaliza al análisis puro de la tienda física. Pero en cambio he ido a un comercio electrónico y allí he comprado muy rápidamente porque ya antes había visitado una tienda y me había probado los zapatos, ya sabía lo que quería. Si no soy capaz de analizar todo esto junto, no estoy analizando la marca, el impacto que estoy haciendo en los distintos canales, cómo está llevando al éxito final, que es que compre en cualquiera de los canales, pero genere una conversión. Eso es un poco en lo que nosotros estamos trabajando y en poder ayudar a las empresas a unir esos canales. ¿Qué es Connect Store de Food Analytics? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros separamos el producto en 3 capas. Una que es Collect, es recoger el dato que emiten los teléfonos móviles, sensorizamos, datificamos los puntos de venta para coger información de lo que ocurre dentro del punto de venta y lo relacionamos, lo conectamos con datos que pueda ser de la propia marca, de su CRM, de su DPM, de sus datos identificados de usuarios o de datos que pueda dar el usuario en un opt-in, un registro de un usuario a través de alguno de los canales. Y luego buscar activar eso. ¿Por qué? Porque si activas en base al conocimiento del comportamiento y la relación del usuario con la marca, pues el éxito de conversión es mucho más alto, ¿no? Estamos manejando cerca de 1.000 puntos, cogemos en nuestra plataforma más de 60 millones de registros de señalización diarios que se convierten en comportamientos de más de 2 millones de dispositivos móviles distintos y algunos centenares de miles de visitas diarias. Eso es lo que monitoriza la plataforma y ese es el servicio al que vamos. Ahora, lo que vamos a dar es visión en dos casos concretos, ¿eh? Un caso de un retail más tradicional y otro caso en un retail en automoción, ¿eh? ¿Qué tenemos en el retail? Es decir, una cadena retail que tiene tienda física y tiene comercio electrónico. ¿Qué tiene? La información en tienda física prácticamente se reduce a la información del punto de venta. ¿Cuánto he vendido y de qué producto? Es cierto que algunas tienen algún contador en puerta que les ayuda a ver cuánta visita tienen y con esa visita calcular conversiones. Pero no hay más información más allá en el punto físico. En cambio, el e-commerce tiene mucha información y además los usuarios y los jóvenes cada vez tienen tendencia a interactuar más, no solo el punto físico, sino también el online con la marca. Con lo cual, entornos como Customer Centric, experiencia de usuario, comercio digital, ese mundo de conexión es lo que hoy está en boga en el mundo del retail, ¿no? ¿Qué hacemos? Primera parte, Collect, es decir, la parte de sensorización o datificación de la tienda, ¿en qué consiste? En dotar a la tienda física de la misma analítica de la que dispone un comercio online. Es decir, poder dar información de cuánta gente entra al comercio, cuánta gente pasa por delante del comercio, por lo cual cuánto estoy capturando en base a cómo está mi oferta en el escaparate o en la presentación hacia la calle. Cuánta de esa gente ya ha estado antes en esa tienda o en alguna de las tiendas de la marca. Cuánto tiempo hace que no la visitaba. ¿Cuánto tiempo pasa dentro de la tienda? ¿Abandona la tienda muy poco tiempo antes de poder evaluar producto? KPIs que, fijaros, el e-commerce los maneja desde el primer día.
Esa es la primera pata, es dar al retailer toda la información de la que dispone en el entorno físico y poder comparar tiendas en términos de ese tipo de comportamientos, ¿no? Abajo veis pues, en distintas bolas el número de visitas, cada una es una tienda, el número de visitas y cómo están captando de la calle, cómo están convirtiendo cada una de ellas y ver los comportamientos, cómo varían entre unas y otras. Fijaros que podemos medir cosas como el Customer Retention Rate, es decir, una cadena de tiendas física puede medir cómo está su cartera de clientes evolucionando. En base a si determino que un cliente es fiel cuando me visita al menos 2 veces en 6 meses, puedo ir midiendo cada mes si mis visitas y mi cartera está evolucionando o no. Con lo cual, no solo si tengo más visitas, no solo si vendo más, sino si la cartera que tengo la está siendo fiel o no y si la estoy manteniendo o no. Estos son indicadores que estamos ofreciendo en el mundo físico. ¿Qué hacemos luego? Conectar esos datos. Son datos anónimos, pero que son la parte, digamos, que generamos de dato anónimo es la bola amarilla, que se puede conectar con la parte de dato identificado y autorizado que pueda disponer la marca, es decir, su CRM. ¿Y aquí qué podemos llegar a casar? Podemos llegar a casar presencias en tiendas con compras identificadas. Fijaros este ejemplo, esto es una línea temporal, ¿vale? Y tenemos un usuario en azul que pasa por delante de la marca en alguna de sus tiendas físicas, en verde que entra en alguna de las tiendas y compra, en amarillo que entra y se va sin comprar, y en el ordenador cuando visita el e-commerce. Fijaros que si somos capaces de conectar eso, tenemos un cliente que pasa a menudo por nuestras tiendas físicas, que visita el e-commerce, que a menudo entraba y tenía una conversión alta cuando visitaba, pero que en los últimos tiempos sigue pasando, entra, pero no está comprando. Con lo cual, la forma en que tengo de interactuar con este usuario me da mucha información, tener todo ese comportamiento para poder activar. Aquí estamos manejando ratios de cruce de comportamientos con compra identificada entre el 40 y el 60% de aquellos que tenemos 2 compras identificadas o que la marca tiene 2 compras identificadas y que puede activar servicios o promociones o ofertas sobre ese tipo de perfil, pues multiplica claramente los éxitos en conversión, ¿no? Y en la parte de activación, obviamente con esa información la marca puede activar en los canales que considere y la forma que quiere relacionarse con su cliente final, pero aquí abrimos un nuevo canal, es decir, buscando también la experiencia in-store. Nosotros abrimos con el mismo equipo que sensoriza y coge la señal la capacidad de abrir un canal Wi-Fi dentro de la tienda. No para salir a Internet, que también, si se quiere ofrecer una salida a Internet, pero lo que permite es ofrecer un canal de comunicación donde el usuario se puede dar de alta en el registro de clientes fieles, puede consultar promociones y puede recibir ofertas específicas en base al comportamiento de ese usuario, de forma que tiene una experiencia de compra en lo físico relacionada con una interacción online con la marca. Eso es parte de lo que estamos haciendo en el campo del retail, como os decía, la mayor parte de nuestra base instalada. Os paso a explicar un poco el segundo ejemplo, ¿vale? El caso de la automoción también es retail, puntos de venta físico, es un campo en el que el 100% de la compra de coches, al menos aquí en España, es en un concesionario de coches, si bien el Customer Journey sí es omnicanal, porque cuando vamos a comprar un coche visitamos Internet, nos informamos sobre las ofertas, sobre las características de los productos, etc., ¿no? ¿Qué tenemos? Que las marcas invierten muchísimo dinero en publicidad para generar nuestro interés, vamos a la web, vemos el producto y luego visitamos el punto de venta, el concesionario. Pero la marca lo que hace es invertir dinero en publicidad y medir el resultado en ventas. ¿Qué ocurre? En el camino intermedio no lo saben, no tienen esa visibilidad. ¿Qué hemos construido aquí? Hemos construido un funnel de ventas para la marca. Es decir, cuando yo visito un concesionario, normalmente la compra de un coche lleva varias semanas y además es una compra que voy a visitar al concesionario y pocas veces voy solo a comprar, el que va a comprar un coche va acompañado de su mujer o de su amigo o de su familia, ¿no? Con lo cual no se trata solo de mirar cuánta gente visita al concesionario, se trata de ver cuántas oportunidades reales se están generando en visitas. Es decir, si voy con mi mujer, junto el comportamiento de esas 2 visitas que van conjuntas, entran y salen juntas y las convierto en una única visita. Y si es la primera vez que van al concesionario, es decir, la primera interacción que voy a un concesionario a ver el coche, se convierte en la oportunidad. Luego las visitas sucesivas no serán oportunidades porque ya ha generado la primera. De manera que pasamos no de tráfico en tiendas, sino pasamos a oportunidades. Y con esas oportunidades luego la marca mide las ofertas que se presentan y mide cómo convierten esas ventas. Fijaros el gráfico de abajo, las barras son inversiones, en un ejemplo teórico, pero son inversiones en publicidad en distintos canales, display, televisión, radio, y lo que vemos es cómo impacta la inversión que hace en el canal, en la línea azul,
con tráfico de oportunidades en sus puntos de venta. La verde en ofertas, la roja en ventas. Fijaros que a la que van variando un poco las inversiones, se van oscilando las oportunidades, y si bajo claramente la inversión, tengo una caída en oportunidades nuevas al punto de venta. Con lo cual, ¿qué permite la marca? Balancear cómo impacta la inversión hasta poder estudiar y sacar un precio de adquisición, un precio de cuánto me cuesta llevar una persona a un punto de venta, a un concesionario, y a la vez balancear entre los distintos canales publicitarios para ver cómo se activan. Un ejemplo también en el mismo sector, es decir, no solo monitorizamos el punto de venta, sino también cualquier punto de interacción de la marca, un coche en un espacio físico o un salón de congresos, por ejemplo, en la Feria del Automóvil. ¿Qué medimos? ¿Cuántos impactos tiene el stand de la marca? ¿Cuánta gente lo ha visto? ¿Y cuánta gente se ha acercado y ha estado ahí un tiempo, con lo cual ha mostrado interés? Y luego, ¿qué vemos? Vemos cómo estos usuarios sí luego visitan a los concesionarios. Los que han estado en la feria sí luego van a los concesionarios. El gráfico de abajo muestra que hay un pico en amarillo las 2 primeras semanas durante la feria y luego se mantiene este visita de gente que ha estado en la feria y que luego visita el concesionario durante varias semanas. Otro impacto que lo veis arriba en las barras, en las 3 barras, se ve el impacto de los concesionarios de una marca que ha estado en la feria en los concesionarios de la zona geográfica de la feria, Barcelona, área metropolitana, crecen un 40% las oportunidades, mientras que la misma marca fuera de ese entorno, el resto de España, crecen solo un 5%. Este es el impacto de la feria. Y una marca que no haya estado en la feria tiene claramente una pérdida durante esas semanas, durante y posferia, en nuevas oportunidades en su punto de venta. Y aquí podéis medir el retorno de una inversión en un acto como estos, ¿no? Para acabar, veis que al final lo que estamos dando a la marca en ese gráfico circular es visión de los distintos concesionarios, los distintos puntos de venta, cómo están capturando oportunidades y cómo las obtienen pues de una feria o de un entorno web o de un evento concreto o incluso entre los mismos concesionarios, de forma que la marca puede tener una visión de cómo se mueven unos y otros las oportunidades dentro de su entorno. Esos son ejemplos de las cosas que estamos haciendo, de cómo estamos llevando el mundo físico, interaccionándolo con KPIs de negocio y con el mundo online de los usuarios. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias, Miquel, por contarnos detalles y números de realmente cómo estáis generando nuevos datos de valor para vuestros clientes. Y el último caso que tenemos nos lo presentará Iván Leaniz Barrutia, que es Head of Strategy and Customer Service de Quimera Social, que nos contará cómo aprovechan datos que ya están generados en el mundo para que sean aprovechados por sus clientes. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias a todos por estar aquí en esta charla. Gracias a la organización por darnos la oportunidad de hablar con vosotros. Y como vamos justos de tiempo, intentaré ser lo más breve posible. En primer lugar, como decía Freddie Mercury, too much love will kill you. Estamos en un punto que too much data will kill you. Como podréis ver estos 10 días en el Congreso, cada vez tenemos más tipos de datos. Tenemos el Big Data, pero también ahora hablamos de Small Data, el Web Data, el Transactional Data, diferentes categorías que a veces pueden llegar a hacer confuso cuál es el tipo de dato que más nos interesa para aplicar en nuestro modelo de negocio. Mi objetivo hoy es hablar específicamente de Social Data y hacerlo de una forma bastante concreta y deciros qué es el Social Data, cómo conseguimos el Social Data en nuestra plataforma y cómo estamos explotando el Social Data a día de hoy en casos reales. Comenzaremos por definir brevemente qué es el Social Data. Es todo aquel conjunto de información que se genera a partir de la interacción de usuarios en redes sociales. En el momento en que yo posteo una foto, hago un comentario, sigo a una cuenta en Twitter, pongo una foto en Pinterest, etcétera, etcétera, yo estoy generando información. Cuando hablamos de Social Data es poder acceder a todo este tipo de información. Y como veremos ahora, y esto es importante, el Social Data nos ofrece una capa de información diferencial y específica con otras fuentes de información. Y os pondré un par de ejemplos. Supongamos que nosotros tenemos un interés en vender un producto o servicio relacionado con 50 sombras de Grey. La información transaccional, ¿qué nos dirá? Si yo he comprado un libro de 50 sombras de Grey, quedaré etiquetado como que tengo un interés en ese producto. Ahora bien, ese libro lo puedo haber comprado para mí, lo puede haber comprado para mi mujer, para mi novia, para mi suegra, lo puede haber comprado mi hija con mi cuenta de compra, etcétera, etcétera. Pero como ya sabéis, las etiquetas de compra tienen mucho peso, con lo cual yo voy a quedar etiquetado como interesado en 50 sombras de Grey por los siglos de los siglos y comenzaré a recibir push de 50 sombras de Grey hasta el fin de los días. En cambio, si leéis mi Facebook y en mi Facebook o en mi Twitter
veis que yo sigo la cuenta oficial de 50 sombras de Grey, no hay duda, es porque realmente yo tengo un interés en ese contenido, ¿vale? Entonces, la diferencia que nos puede aportar el Social Data es esta, es perfilar o mejorar los intereses que nos dan otras fuentes de información. Os pondré otro ejemplo. Ana Botella y Alaska. Si usamos la información sociodemográfica, veremos que son mujeres de más de 50 años, ambas residen en Madrid y ambas tienen un alto poder adquisitivo. Con lo cual, en base a esta información, podremos definir que son el mismo público objetivo y enviarles el mismo tipo de contenidos. Y creo que estaremos todos de acuerdo en que enviarle el mismo tipo de contenidos a Ana Botella y Alaska puede que no sea muy efectivo. En cambio, la información que obtendremos del Social Data nos dirá qué intereses tienen estas dos personas, qué hobbies practican, qué productos consumen, qué marcas siguen, y a partir de ahí podremos definir, o podremos, mejor dicho, detectar cuáles son las diferencias que hay a nivel de consumo entre Ana Botella y Alaska. Bien, hasta aquí esto lo que quería es que tengáis claro cuál es el tipo de información diferencial que nos ofrece el Social Data. Importante también, hay dos tipos de Social Data. El Social Data público, que está en la parte superficial de las redes sociales, y el Social Data que está en la parte profunda de las redes sociales. La parte pública es aquella que podemos obtener a partir de los perfiles de usuarios que están abiertos, ¿vale? Con lo cual, a través de herramientas de monitorización, podremos acceder a esta información. Es decir, todo aquello que está accesible a todo el mundo. La ventaja del Social Data público es que es fácilmente accesible y es gratuito o tiene un bajo costo para nuestra organización. El problema, como veremos en esta estadística, es que el porcentaje de usuarios que a día de hoy tienen sus redes sociales abiertas y, por tanto, podemos acceder a su información, está bajando. Y está bajando para cualquier tipo de usuario de redes sociales. Aquel tópico de que la gente joven publica cosas en las redes a lo loco. No. Y al contrario, la gente joven es todavía está más preocupada por la privacidad de sus datos. Con lo cual, a día de hoy, el Social Data de carácter público solo nos va a permitir acceder a un 25% aproximadamente de los usuarios de redes sociales. Con lo cual, la información que tengamos no solamente va a ser menor, sino que probablemente no nos permita deducir un análisis del conjunto. Con lo cual, necesitaría un poco de agua, sisplau. Con lo cual, lo que nosotros hacemos en Quimera es acceder al Social Data, lo que nosotros decimos el Personal Social Data, es decir, la información específica y privada de cada uno de los usuarios de redes sociales, para poder saber cada uno de estos usuarios qué es lo que les interesa. Luego veremos cómo lo hacemos. Para que tengáis un breve ejemplo de lo que aporta cada una de estas redes. Estos son los 40 permissions que Facebook nos ofrece de cada uno de los usuarios en redes sociales. Como podéis ver aquí, desde su perfil público, su número de amigos, su historial académico, su historial laboral, sus fotos, su lista de amigos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Evidentemente, cuando nosotros abrimos este canal con Facebook, tenemos que definir cuál de todos estos campos queremos solicitar al usuario. Podemos llegar a pedirles todo este tipo de información. Twitter funciona en un modelo diferente. Podemos tener permiso para leer el perfil de un usuario, es decir, todo lo que este usuario publica o sigue. Podemos solicitar un segundo permiso que es de lectura y de escritura, es decir, escribimos en el nombre de ese usuario. O podemos solicitar un tercer nivel que es lectura, escritura y envío de DMs en nombre de ese usuario. En el caso de Quimera, para el tipo de explotación que hacemos del Social Data, con el primer nivel tendríamos suficiente. Perdón. Y en el caso de Instagram, lógicamente, como es propiedad de Facebook, tiene un modelo de explotación de datos similar al que hemos visto anterior de Facebook. Y hay toda una serie de permisos, el Basic, Public Content, Follower List, de los cuales nosotros podemos pedirle al usuario que nos dé acceso a uno o varios de estos permisos. Lo he explicado muy rápido, pero para que tengáis un vistazo de cuáles son el volumen de información que nos puede aportar cada una de estas redes sociales. Entonces, tenemos claro qué es el Social Data y qué nos puede aportar. ¿Cómo captamos Social Data? Básicamente a través de un Social Login, que es una pantalla que el usuario deberá aceptar
para que nosotros podamos acceder a una serie de permisos. En esta pantalla estarán definidos cuáles son de todos estos 40 permisos, por ejemplo, que hemos visto en Facebook, cuál de ellos le estamos pidiendo al usuario. Si solamente queremos acceder a su perfil público y a sus likes, si queremos acceder a sus fotos o si queremos acceder a la lista completa. Aquí el usuario tiene que ver qué permisos le vamos a pedir y el usuario puede desmarcar algunos de ellos. Aquí también se establecen las bases legales para la explotación de esta información. Siempre estos datos serán propiedad de la marca para la cual nosotros estamos montando la tecnología. Y lo importante es aplicar este social login en tantos canales digitales como sea posible. Cuantos más canales digitales esté conectado, mayor capacidad de captación tendremos. Es decir, instalar el social login, por ejemplo, ¿dónde se puede colocar? En el registro de una web, permitiéndole a un usuario que se registre con su Facebook. Esto, por un lado, facilita la experiencia de usuario en tanto que yo me registro con un solo clic, o podemos hacer lo mismo en una aplicación que tenga la empresa. En contenidos en redes sociales, yo lanzo un concurso, los usuarios que quieran participar en ese concurso tienen que loguearse primero con Facebook o con otra red social y en ese momento nos dan los datos. O, y este es un canal que últimamente está funcionando muy bien, el tema del Wi-Fi. Tenemos que dar Wi-Fi a una serie de usuarios, pues a cambio de ese Wi-Fi ellos tienen que darnos sus datos sociales. Veremos ahora un par de ejemplos de cómo funciona. Estoy quedándome. Sí. Vale. Entonces, hemos dicho qué es el Social Data, cómo se capta el Social Data a través de esta pantalla de Social Login y vamos a los ejemplos. ¿Cómo explotamos el Social Data? Y hoy hemos extraído dos ejemplos diferentes. Por un lado, una cadena hotelera con la cual estamos trabajando. Tienen aproximadamente unos 100 hoteles distribuidos por diferentes continentes y ellos tienen estos hoteles verticalizados en diferentes modelos de negocio, es decir, hoteles para bodas, hoteles de golf, hoteles familiares, hoteles para singles o parejas. Aquí lo que hemos hecho ha sido conectar el social login con el Wi-Fi de sus hoteles. Claro, ellos, como toda cadena hotelera a día de hoy, sí o sí tienen que ofrecer Wi-Fi gratuito a sus usuarios, de manera que al menos obtenemos una serie de datos de todos estos usuarios. Hasta ahora ellos lo hacían a través de un modelo de registro, es decir, yo me quiero conectar al Wi-Fi, tengo que poner mi nombre, apellidos, mail. Primero, eso para el usuario es farragoso. Segunda casuística con la que se encontraban, la mayor parte de los usuarios ponen mails falsos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que aquel mail va a servir para que luego la cadena hotelera me haga push. En cambio, si instalamos el social login, nosotros captamos un mail que a priori es real, porque es el mail que ese usuario utiliza para entrar en su red social. Con lo cual, obtenemos un ROI de un servicio que hasta ahora debíamos ofrecer gratuitamente. Molt bé, pues acelero. Y una vez que tenemos esta información, hicimos dos cosas. Generábamos cross-selling en el hotel, es decir, identificamos intereses específicos como buceo, gastronomía, deportes, fútbol, de manera que esta información se vuelca en el front desk del hotel y ellos puedan hacer ofertas personalizadas a los usuarios que en ese momento están físicamente en el hotel. Y además, en tanto que integramos esta información con sus sistemas de CRM, les ayudamos a identificar qué usuarios tienen intereses en aquellos modelos verticales que os he comentado antes, golf, bodas, familias, para que una vez que ese usuario haya salido del hotel, podamos ofrecerle un nuevo producto de compra específico en base a sus intereses. Y voy con el segundo ejemplo. Planeta de Libros. Planeta de Libros, cuando nosotros empezamos a trabajar con ellos, y hasta el día de hoy, tienen 28 categorías temáticas diferentes. Es decir, intentan identificar a todos sus clientes o usuarios en base a sus intereses literarios. Si a ti te gusta la novela romántica, la novela de ciencia ficción, la novela histórica. Hasta que llegamos nosotros lo hacían en base o a la información de navegación web o bien a la información de compra. Si has comprado un libro, considero que te gusta dicha temática. Empezamos a trabajar con ellos e instalamos el social login en dos canales digitales. El registro web, a día de hoy, si entras en la web de Planeta de Libros, puedes registrarte a través del Facebook y nos estarás dando tus datos. Gracias. Y a través de contenidos en redes. Todas las promociones que ellos hacen en Facebook, concursos, básicamente, para participar tienes que darnos también los datos sociales. A partir de aquí, de estos dos canales, es donde nosotros captamos
los datos. Y como veis, en esta pantalla tenemos identificados a todos los usuarios que hemos ido captando en las diferentes temáticas: novela histórica, novela negro, pensamiento, romántica, erótica, etc. Con lo cual, estamos enriqueciendo los modelos de segmentación de Planeta. ¿Cómo se hace esto? A través del análisis de los likes, de las páginas que sigue el usuario, de los grupos de páginas que sigue el usuario, de las palabras en las descripciones de las páginas, y podemos añadir una capa más, que es combinar toda esta información con criterios sociodemográficos. Es decir, usuarios interesados en la novela romántica que estén en Madrid, porque en ese momento vamos a tener un autor que está firmando libros en Madrid. ¿De acuerdo? Y añadimos, y esto también es muy interesante, añadimos un canal push a todo. No solamente enriquecemos con Social Data los canales push que ellos tengan, sino que abrimos un canal nuevo, el envío de notificaciones a través de Facebook. Aquellos usuarios que nos acepten el Social Login, también podremos hacerle push a través de Facebook. Y con esto concluyo. ¿Cuáles son los resultados de este proyecto? Quería acabar dándonos unos números concretos. 275.000 usuarios captados en una comunidad propia, un ritmo de crecimiento mayor que su fanpage, lógicamente, porque tenemos más canales de captación que no solamente la propia red social, un CTO, y estos son datos de septiembre del 2018, del 24% en la apertura de los contenidos que les enviamos de forma segmentada, y un CTR del 17,52%, septiembre de 2017. Este CTR, lógicamente, como os pongo aquí, es muchísimo más alto que el CTR de cualquier canal o de cualquier campaña push de email marketing, en parte porque el canal de las notificaciones de Facebook es muy potente, pero lo que para nosotros resulta más interesante es cuando en este canal hemos hecho pruebas, test A/B, enviándole el mismo contenido a usuarios que les gusta, por ejemplo, la novela romántica según la navegación web, el CTR que hemos obtenido es del 14,80%. En cambio, cuando hemos enviado notificaciones a usuarios que son novela romántica según el Social Data, el CTR ha sido, como os marcaba aquí, del 25%. Con lo cual podemos inferir que el uso del Social Data ha mejorado, en este caso concreto, un 78% el retorno de los usuarios. Muchas gracias. Molt bé. Muchas gracias, Iván, por mostrarse de caso con un claro impacto en el negocio. Vamos mal de tiempo. Ellos se quedarán durante el coffee break y estarán frisant responder a todas vuestras preguntas. Los podéis atacar mientras os coméis los croissants de chocolate. Así que lo dejamos aquí. Muchas gracias por súper útiles exposiciones. La pregunta, sí. Como es nuevo, no estaba acostumbrado yo a eso. Bueno, hacíamos la pregunta, ¿de acuerdo? ¿Qué nivel de madurez de datos internos, externos o no generados estaban en vuestras organizaciones? Pues bueno, un poco siguiendo las tendencias del mercado, vemos que el 61% aún creen que con los datos que tienen no le están sacando todo el valor que pueden y esa es su próxima prioridad. Un 32%, la mitad, creen que están en el punto donde deben generar nuevos datos internos para poder sacar todo el valor y casi solo un 7% ven como su próxima inversión el buscar datos externos. Espero, aunque con las exposiciones de aquí, a lo mejor cambien los porcentajes. Lo que sí que veo es que estamos sobre unos 82 respuestas, somos casi unos 500. A ver si nos tomamos un buen café y unos croissants luego y si subimos estos números, ¿de acuerdo? Otra vez, muchas gracias.